Demet Özdemir. Otra vez en el ojo del huracán. ¿Qué se trae entre manos ahora? Porque seamos sinceros, cada vez que esta mujer aparece en las noticias, es para armar lío. Ya sabéis esa energía que tiene, que o te encanta o te pone de los nervios, pero que no deja a nadie indiferente. Y ahora, boom, de este titular que parece sacado de una telenovela mala, la pesadilla que no se fue. ¿Pesadilla de quién? ¿La suya? ¿La nuestra, que tenemos que aguantar tanto salseo? Yo creo que es la de los paparazzi. Siempre están detrás de ella. Pero a ver, vayamos al grano. ¿Qué pesadilla es esa? Porque yo estuve investigando un poquito, lo normal, cotilleando por ahí, y parece que esto tiene que ver con sus relaciones. ¿Otra vez? Es que parece que su vida amorosa es un constante carrusel, ¿no os parece? Hubo un tiempo hace no mucho que todos hablaban de ella y su supuesto romance turco. Y parecía que sí, que iba viento en popa. Pero luego, zas, silencio. Y ahora, este pesadilla que no se fue. Se refiere a un ex que no la deja en paz. ¿A un lío que se complicó y ahora le explota en la cara? Yo sospecho que es algo más complicado que un simple terminamos y ya está. Para ser honestos, Demet Özdemir tiene esa cosa, esa chispa, que hace que sus relaciones siempre sean noticia. Nunca hay un momento aburrido. Y si no, pensad en la de veces que se la ha relacionado con gente. Parejas que salen, parejas que desaparecen, y siempre rodeada de un aura de misterio. Lo que yo creo que está pasando es que a lo mejor, hay algún tema pendiente del pasado que la está persiguiendo. Algo que ella querría dejar atrás, pero que por alguna razón no puede. ¿Un malentendido? ¿Una disputa legal? ¿O quizás algo más personal, que solo ella y la otra persona saben? Y no me digáis que no es intrigante. ¿Por qué quién no ha tenido una pesadilla en su vida que se niega a irse? Esa sombra que te persigue, ese recuerdo que te incomoda. Con Demet, parece que esa sombra es pública, y todos estamos aquí para ver cómo la gestiona. Muchos dicen que es solo una estrategia para mantenerla en el candelero. Que cada vez que necesita un empujoncito mediático, saca a relucir un antiguo lío. Pero yo, la verdad, no lo veo tan simple. Demet tiene mucha fuerza, mucho talento, no necesita inventarse drama. Yo creo que esto es real. Algo le está afectando de verdad. ¿Y qué trama ahora? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Está intentando solucionar esta pesadilla? ¿Está planeando una venganza? ¿O simplemente está intentando seguir con su vida a pesar de todo? A mí me da que está intentando poner orden, pero no es fácil cuando tu vida es un escaparate. Yo me imagino la presión que debe sentir. Que cada paso que da, cada persona con la que se deja ver, es analizado al milímetro. Y si encima tiene un tema pendiente, algo que la atormenta, pues imagínate. Quizás esta pesadilla sea un recordatorio de algo que aprendió. Algo que la hizo más fuerte o quizás más cautelosa. Porque una cosa está clara, Demet Özdemir ha pasado por mucho y sigue aquí brillando. Pero volvamos al presente. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Algún comunicado oficial? ¿Alguna foto comprometedora? Yo por mi parte sigo atenta a cualquier novedad. Porque con Demet nunca se sabe. El salseo está asegurado. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta pesadilla es algo del pasado que la está persiguiendo, o una jugada maestra para acaparar titulares?